para ir arrancando y respetar el tiempo de todos ustedes, les queremos compartir el objeto de esta reunión tan importante. Hoy se suman diferentes sindicatos y organizaciones a la preocupación que ha generado esta iniciativa tan nociva presentada por el gobierno, disfrazada a través de líderes sindicales, y el más preocupante dictamen y el aún más preocupante manejo que se ha hecho de la dictaminación de esta ley. Debemos de señalar que no todos los que están en esta conferencia son militantes o afines a Morena, pero sí nos une la preocupación porque se apruebe una ley tan peligrosa y tan destructiva de los derechos de los trabajadores en México como es el dictamen y la iniciativa que va detrás de él. Entonces no implica una afiliación política, pero sí un compromiso en contra de la demolición de los derechos de los trabajadores en México. Y bueno, vamos a señalar tres cosas. Este tema tan desafortunado ya rebasó las fronteras nacionales. Como ustedes saben, uno de los capítulos de mayor tensión del Tratado de Libre Comercio es el tema laboral, y la destrucción de los derechos laborales en México, como implica este dictamen, pues ya llegó a organizaciones sindicales de Estados Unidos que les compartiremos, como la AFL-CIO, que le envía ya cartas al senador Cordero donde les comparten la preocupación de la violación de derechos humanos en materia laboral en México. Otros sindicatos muy importantes como la International Brotherhood of Teamsters y también la Asociación Internacional de Trabajadores Aeroespaciales y Mecánicos, entre muchos otros que se han ido sumando. Esta intentona, esta bravata que intenta destruir los derechos de los trabajadores, pues ya tiene consecuencias y puede tener consecuencias mucho mayores. Para no entrar en el tema del contenido, y le daríamos la palabra al abogado, ¿quién hablaría? Arturo Alcalde, para que nos explique técnicamente. Ustedes saben que el abogado Alcalde es sin duda, si no el laboralista más prestigiado de México, uno de los laboralistas más prestigiados, que nos diga por qué es tan nociva esta ley para los trabajadores de México. Por favor. Muchas gracias. Pues rápidamente, ustedes recordarán que hace un año, en el mes de febrero del 2017, se llevó a cabo una reforma al artículo 123 constitucional, que fue histórica, que fue muy importante porque atendió a varias preocupaciones que venían planteando las organizaciones democráticas en el país, los académicos y todos aquellos interesados en el mundo del trabajo. Esencialmente, dos puntos: la necesidad de tener Estado de Derecho, esto es, que se respetara la división de poderes y que fueran jueces imparciales los que impartieran justicia en nuestro país. Y en segundo lugar, que recuperar la negociación colectiva para que dejara de estar atrapada en el circuito de corrupción y de simulación que es propio de los contratos de protección patronal, ya que somos el único país en el mundo donde el patrón escoge a su sindicato, decide con qué central se firma y en consecuencia impone las condiciones de trabajo que se reflejan en salarios bajos y en una constante precariedad laboral, entre otros motivos por el crecimiento del outsourcing, la reducción de las condiciones, la ampliación de las jornadas. Entonces, Estado de Derecho y contratos de protección patronal eran las preocupaciones. Un año después, en estos días, se vencía el término constitucional para llevar a cabo la instrumentación de esta reforma. Esperábamos un escenario totalmente distinto. La realidad es que el proyecto que se presenta, el proyecto de minuta que se presenta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, contradice totalmente el compromiso establecido en la reforma constitucional. En lugar de Estado de Derecho, se regresa al tripartismo en la impartición de justicia a través de un órgano malamente denominado Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral.
malamente porque no es ni instituto, ni siquiera debería ser federal, es un centro de carácter nacional y no debe ser tripartito, sino que por disposición constitucional debe ser autónomo. En segundo lugar, ese instituto o centro se le dan las funciones propias del Poder Judicial, invaden las funciones del Poder Judicial y lo convierten en un dique, en un monstruo, en un instrumento para impedir el ejercicio de los derechos colectivos. No podrá haber un solo sindicato democrático en México de acuerdo con una decisión de un órgano tripartito. Es tan absurdo como pedirle al patrón que acepte el registro de un sindicato, pedirle al sindicato contrario, pedirle que uno cambie de sindicato. A nadie se le ha ocurrido ese disparate, y se les ha ocurrido aquí. Esto es convertirlo en juez y parte. Esto es, se renuncia o se cancela la autonomía constitucional. En tercer lugar, se imponen requisitos imposibles de cumplir. Ninguna organización democrática estaría en posibilidad de transitar hacia un contrato colectivo auténtico o hacia una organización representativa. Y por último lugar, se cancela un compromiso central establecido en la Constitución del voto secreto personal de los trabajadores para decidir con quién se firma un contrato colectivo. La decisión de este proyecto de minuta, que realmente ha preocupado, como señalaba debidamente el senador Fernández, a las organizaciones en México, a la academia, a la comunidad internacional. Todos estamos ahorita realmente en pie de guerra contra este proyecto, porque sería pues la cancelación de los derechos laborales. Cancela el voto secreto. Los argumentos son que los empresarios no quieren voto secreto, que los empresarios reclaman un organismo tripartito, que los empresarios propusieron que el organismo autónomo fuera representado por ellos y por los líderes. Imagínense qué cosa tan absurda, un órgano de Estado donde la mayoría de los votos la tendrían los empresarios y los líderes tradicionales. Es un despropósito, una contradicción que obviamente traería consigo, en caso de que fuera aprobado por votos mayor, digamos una imposición mayoritaria en los votos, traería consigo pues una impugnación obviamente a nivel de amparos y una lucha constante en contra de este proyecto. Por esa razón estamos aquí con objeto de reclamar que no se tome la decisión apresuradamente, que se esperen a la próxima, digamos, legislatura, considerando la definición tan importante que vamos a tener en el mes de julio, que sería ilegítimo hacerlo contra la pared, que es inconstitucional y que por esa razón consideramos que debe haber un consenso, debe haber un diálogo para transitar hacia un modelo laboral razonable para beneficio de los trabajadores, de los empresarios, de la productividad entendida razonablemente y del país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. Nada más para darle seguimiento, le pediríamos que a nombre de la UNT, el licenciado José Luis Telles nos dirija un mensaje de manera muy sucinta para no abusar el tiempo de los medios. Gracias, senador. Agradecemos mucho la hospitalidad que nos están brindando. Desde la Unión Nacional de Trabajadores nos manifestamos por el respeto irrestricto a los términos de la reforma constitucional, misma que por una parte recoge claramente las banderas históricas del sindicalismo democrático, pero además, en segundo lugar y no menor, recoge precisamente las características que requiere este país para poder desarrollarse económicamente. No es posible que la propuesta de desarrollo económico únicamente sean salarios prácticamente de hambre y seguro social. Es un golpe severísimo la actual propuesta de reforma laboral a los contratos colectivos, al sindicalismo democrático e independiente. Nos manifestamos, insistimos, en el respeto irrestricto a los términos de la reforma constitucional y desde luego rechazamos de manera categórica el anteproyecto de dictamen que actualmente está precisamente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias. Muchas gracias, líder. Le pediríamos ahora, también de manera muy sucinta para no abusar de su tiempo, a don Óscar Alzaga del Sindicato Minero nos hiciera sus expresiones. Gracias, muy amable. Buenos días, muchas gracias por esta atención y a nuestro anfitrión,
el senador Fernández. Miren, ya se expuso que el contenido de esta reforma podríamos nosotros sintetizarla nombrándola como la peor reforma de los últimos 100 años y que es una agresión brutal a los derechos del trabajo de todos los trabajadores de México, de todos. Lo que no entendemos es por qué la CTM y la CROC está suscribiendo una reforma que es una declaración de guerra en contra de los trabajadores del país. No entendemos por qué la CTM y la CROC ha declarado la guerra a los trabajadores con derechos a favor de los patrones exclusivamente y en contra de los trabajadores. La primera cuestión es preguntarle a estas dos centrales que firmaron el proyecto que está aquí en la Cámara de Senadores si consultaron a los trabajadores de base de la CTM y de la CROC. Si el PRI, que está apoyando esto, consultó a los trabajadores que dicen que militan en ese partido. Es verdaderamente un hecho histórico la agresión, es un acto de traición de quienes dicen representar a los trabajadores, haber tenido la osadía de presentar este proyecto y firmarlo ni más ni menos que la CTM y la CROC. ¿Cómo puede el PRI avalar esto en una coyuntura electoral y a unos días del 1 de mayo? Nosotros nos preguntamos si la CTM y la CROC van a festejar el 1 de mayo esta traición histórica a los trabajadores de México, porque es un proyecto que de llevarse a cabo estaría destruyendo los derechos, como aquí ya se planteó, de los trabajadores que son producto de más de 100 años de luchas de los trabajadores de México. Habría que preguntarle a quienes propusieron esta reforma, a la CTM, a la CROC, al PRI, si quieren ellos que los trabajadores carguen con semejante agresión a partir de que lo lleven a cabo con la aprobación de votos que evidentemente no estarían representando a la mayoría de los trabajadores del país. Es verdaderamente un sinsentido lo que están planteando y una alerta para todo México, porque si hoy, señores de los medios, se comete este atropello con los derechos de los trabajadores, se estaría afectando a la gran mayoría de las familias mexicanas. A una situación ya delicada que vivimos en los derechos del trabajo, los salarios más bajos de América, indudablemente, el empleo precario, estas mentiras de simulación que se declaran todos los días, de simulación de que hay libertad sindical en México. En México no hay libertad sindical. Esta es una gran demanda de los trabajadores mexicanos. ¿Cómo puede haber libertad de expresión y no libertad sindical cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha equiparado la libertad sindical de los trabajadores con la libertad de expresión? Si no existe libertad sindical, el gran problema es que los propios trabajadores no tienen facultades para defenderse ante los patrones. Eso es el contenido de esta reforma, por lo cual nosotros llamamos la atención a toda la opinión pública, a todo México y sobre todo a los trabajadores a que frenemos semejante reforma que bien podemos llamar la contrarreforma laboral. Gracias. Muchísimas gracias. Nada más para continuar, son muchas las posiciones, pero es que también es mucho el interés en este tema. Le daríamos también la palabra de manera muy rápida a Saúl Escobar del Observatorio Laboral para un comentario. De manera muy sucinta, por favor. Gracias, senador. Bueno, yo estoy aquí representando de alguna manera a un grupo de académicos que hemos venido estudiando los problemas laborales en distintos centros de estudio, aparte de que yo fui subsecretario de Trabajo aquí de la Ciudad de México hace algunos años, y yo puedo decir que los próximos meses, el 1 de julio, vamos a ir a las urnas a elegir presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales, gobernadores, etcétera, etcétera, por voto secreto y directo de cada uno de nosotros. Pero en los sindicatos el voto secreto para elegir a los dirigentes no existe, a pesar de que la Constitución lo señala claramente en la reforma de hace un año.
la ley reglamentaria quiere contravenir y socavar el voto directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes y para decidir qué sindicato quieren, qué contrato colectivo y cómo piensan entablar la relación laboral y cómo piensan defenderse. La Constitución abrió la posibilidad de una transición democrática dentro del sindicalismo mexicano. La ley reglamentaria que se está discutiendo en el Senado y la propuesta de los senadores priistas quiere cerrar la transición democrática en los sindicatos. Es un contrasentido entre la ley reglamentaria y la Constitución que no podemos permitir, porque ya es hora de que la democracia llegue a los sindicatos y no solo se quede en los partidos políticos, en las elecciones para elegir a nuestras máximas autoridades, y que ya por fin los trabajadores puedan tener garantizado su voto libre y secreto para definir quiénes son sus representantes y cuáles son los sindicatos y cómo definir un contrato colectivo. La segunda cuestión es que ustedes se preguntarán por qué tanta solidaridad y preocupación de los sindicatos norteamericanos y canadienses sobre este asunto. Por una razón muy sencilla, porque ellos están preocupados porque en México se atraen inversiones con base en la baja calidad de los empleos, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, sindicatos que no representan a nadie y contratos que se firman antes de que las empresas empiecen a trabajar. Antes de que una empresa empiece a contratar a sus trabajadores, ya tienen contrato colectivo y ya tienen un sindicato amarrado y depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto es un absurdo que los sindicatos canadienses y norteamericanos no solo se sorprenden, sino se molestan, se inquietan, porque este deterioro que hay en México de los salarios y las condiciones de trabajo y la falta de representatividad sindical también los afecta a ellos en este juego de a ver quién ofrece mejores condiciones a las empresas para atraer las inversiones y los empleos. Entonces, por eso, la reforma de hace un año abría la posibilidad de cambiar estas cosas, de tener sindicatos representativos, y por eso hay una unidad cada vez mayor entre los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá, los sindicatos representativos de estos países, para abatir esta dinámica de deterioro laboral para atraer inversiones. Y nada más les digo, esta reforma requiere el cambio de más de 200 artículos de la Ley Federal del Trabajo y lo quieren aprobar en unas horas. ¿Cómo es posible que 200 artículos de la ley se aprueben en unas horas, en unos cuantos días? Requiere de una consulta y de un trabajo detallado y amplio, y esto es lo que estamos exigiendo, una consulta, un trabajo que realmente sea un trabajo cuidadoso, responsable y amplio, transparente, y por eso estamos aquí, para exigir que la Cámara de Senadores abra consultas, tome el tiempo y realmente haga un trabajo responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos la palabra al licenciado Olvera del Estunam UNT, también de manera muy sucinta, por favor. Muchas gracias. Buenos días, compañeros trabajadores de los medios de comunicación. Voy a leer solamente un par de párrafos de una carta, de dos cartas que hemos recibido. Una de ellas es de la Confederación Sindical de las Américas, que es la expresión sindical regional más importante en nuestro continente. Cuenta con 48 organizaciones nacionales de 21 países y representa alrededor de 50 millones de trabajadoras y trabajadores. Esta carta, que será repartida a ustedes, nos dice que se solidariza con los trabajadores mexicanos y plantea que se deseche la iniciativa presentada por los senadores del PRI y de la CROC, ya que esta contrarreforma laboral violenta los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y es una auténtica contrarreforma en materia procesal. Esta iniciativa viola el derecho de asociación y contratación colectiva
establece obstáculos insalvables para su ejercicio, blindando a los contratos de protección patronal, significando un retroceso contrario a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país. Por ejemplo, el convenio 87 de la OIT, y expresan su más amplia solidaridad con los trabajadores mexicanos. La segunda carta es de nuestra compañera secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharon Burrock, que se expresa más o menos en los mismos términos. Finalmente, queremos expresarles a ustedes que los trabajadores mexicanos estamos denunciando esta contrarreforma laboral porque, de ser aprobada por el Senado de la República, atenta contra la paz social en nuestro país, toda vez que aleja a los trabajadores de la justicia social, y los trabajadores harán uso de su voto en el próximo proceso electoral para castigar a todos aquellos que violenten las disposiciones nacionales e internacionales en materia de derechos laborales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y por último, me gustaría pedirle a la licenciada Gladys Cisneros, que es la representante de la American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations, que nos diera un mensaje también de manera muy sucinta, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Nada más para poder señalar y compartir el mensaje de los sindicatos estadounidenses. Rechazamos firmemente a esta iniciativa de ley. Nos sumamos al llamado de nuestros compañeros y compañeras de la UNT, de los mineros y de todo el sector independiente obrero de México. Solo para compartir el mensaje y la postura que está muy clara en las cartas que han llegado a los senadores mexicanos, la AFL-CIO considera que esta reforma es una marcha atrás, la rechazamos totalmente y además pone en riesgo cualquier negociación que se esté llevando a cabo entre nuestros países en materia laboral. Les agradezco muchísimo su atención, gracias al doctor nuevamente. Nos unimos a esta lucha en contra de la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, senador, tenemos una pregunta y es de Marta Rodríguez del Canal Judicial. Gracias, buen día. Nada más saber si se aprueba este proyecto que están ustedes denunciando, ¿qué pasaría con las facultades que la reforma constitucional otorgó a los tribunales en materia laboral del Poder Judicial de la Federación, desaparición de juntas locales, de la Junta Federal? Gracias. Bueno, yo creo que el más apropiado para contestar es el abogado alcalde, pero lo que te diría es que todo este documento, la iniciativa y el borrador de dictamen son demolitorios de lo que se avanzó en la reforma constitucional. Pierde cualquier efecto y cualquier idea de adelanto para los trabajadores. Y además, qué bueno que lo pruebes, porque es una especie de vocación suicida del gobierno. La única reforma constitucional que fue aplaudida, hoy la quieren desastrar. Es completamente absurdo que lo único que lo salió bien, lo quieran destruir en el final del gobierno. Pero bueno, para los detalles de esto le daría la palabra al abogado alcalde, que es sin duda un experto en estos temas. Efectivamente, la participación del Poder Judicial era concebida como fundamental porque en un régimen de Estado de Derecho la división de poderes es clave y obviamente al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, la intención es que fuera el Poder Judicial quien realizara esa función de impartición de justicia. En este proyecto, al Poder Judicial se le desplaza, se le reduce a un carácter eminentemente secundario, ¿no? de ornato, porque todos los procesos laborales, un juicio de titularidad, un conflicto relacionado con la huelga, un aspecto relacionado con el ejercicio de derechos, van a tener que pasar primero por este organismo que teóricamente debería ser de conciliación, pero lo convierten en una especie de tribunal administrativo, y solamente que supere ese calvario de requisitos es cuando puede pasar al Poder Judicial.
En la realidad no pasaría casi nadie al Poder Judicial. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos que también el Poder Judicial debería ejercer su voz, ¿no? Digamos, elevar su voz, diciendo no es posible que me conviertan a mí en un cero a la izquierda, cuando realmente el papel sustantivo del Poder Judicial es impartir justicia. Entonces, se suprime en la etapa que se llama de admisibilidad. Esto es, yo no puedo, por ejemplo, cambiar un sindicato, sino los trabajadores tienen que primero venir a decirme quiénes son los inconformes, tienen que venir a firmar, tienen que traer sus recibos de pago, tienen que llevar a cabo un trámite administrativo previo, y ya cuando están totalmente descubiertos, ahora sí pasen al Poder Judicial. Una situación totalmente absurda. Es como si en las casillas dijéramos, a ver, hagan una fila de los del PAN y hagan una fila de los del PRI, y una vez que ya se identificaron, ahora sí pasen a votar en secreto. Tan absurdo es. No tendríamos más preguntas, señor senador. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir.